Saludar a una persona que se nos suma, ¿Ah, sí? Bueno, a don Gonzalo Blumen, ex ministro de Interior de Gobierno Piñera. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo también a los panelistas y a los auditores. Aquí estamos con el diputado Mauro González, electo nuevamente, y con Evelyn Brintu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿qué tal, Gonzalo? Felicitaciones a Mauro González por su reelección con muy buena votación, además. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande para ti. Oye, Abrazos por allá. lo primero es preguntarte si votaste ya. Sí, fui a votar bien temprano. Yo voy a votar siempre con mi madre, así que fuimos juntos. Y votamos ella en la mesa 99 y yo en la mesa 96. Así que ya está cumplido el deber cívico. No, fantástico. ¿Y cómo se ve la cosa en Santiago, no es así? Sí, sí, mira, en general, yo creo que a ustedes también les ha tocado verlo, ¿no? Los locales están más bien vacíos, pero no porque la gente no esté votando, sino porque es muy expedito el trámite. El voto es muy rápido, son dos alternativas, una línea, un voto. Por lo tanto, es un proceso que está funcionando súper bien, como siempre en Chile, que yo creo que eso hay que valorarlo. Es sabido, pero no porque sea sabido no hay que decirlo, que el sistema electoral de Chile es un lujo y es de nuestros patrimonios más importantes. Hoy día leí una nota en un medio de prensa que tanto el Trisel como el Cervel ya deben estar por los 100 años más o menos, tienen cerca de un siglo de antigüedad. Y como que se nos olvida lo importante que es, porque por ejemplo miren lo que ha pasado en Honduras con el recuento de votos. La elección fue el fin de semana pasado, y todavía no saben quién va a ser el presidente, ¿no? Hasta Trump anduvo metiendo la cuchara, y es porque efectivamente las instituciones electorales no tienen la robustez como las chilenas, y eso es algo que hay que apreciar muchísimo. Y además, tremendamente importante porque históricamente acá en Chile, el candidato que no logra obtener el triunfo, inmediatamente sale a reconocer y hay todo un tema, podríamos llamar, de urbanidad política. Sí, sí, eso es incluso en los momentos más difíciles. Yo me acuerdo particularmente la elección anterior, el 2021, que, que la comunicación entre el presidente electo Gabriel Boric y el presidente en ejercicio Sebastián Piñera, muchos pensaban que no se iba a dar, que iba a ser muy difícil porque, bueno, los conflictos fueron enormes de los tiempos del estallido social, y no hay que olvidar que el diputado Boric en ese momento en campaña le dijo al presidente Piñera de manera muy impropia, completamente abusiva y absurda, que lo iba a perseguir por cielo, mar y tierra, ¿no? Tribunales nacionales, internacionales. O sea, había mucha duda. Y eso se despejó muy rápido y fue una muy buena conversación en términos muy republicanos. Y eso también es parte de nuestro patrimonio cívico. En Argentina, por ejemplo, Cristina Kirchner, cuando pierde con Macri, ni siquiera. No es que no habla, no va al cambio de mando al Congreso, ¿no? Ese es el tipo de cosas que pasan al lado en Argentina. Entonces, eso también es valioso que en Chile se mantengan esas sanas costumbres. No, me parece. No puedo dejar de preguntarte algo, Gonzalo, y que tiene que ver con la situación ya no electoral, sino de partidos políticos, que la nueva ley de partidos hace que haya varios partidos que pudieran o ya están en proceso de disolución. No sé cómo lo ves tú, primero que nada la ley y segundo lugar la situación de justamente de Evópolis. A ver, yo creo que lo primero, en general, las reglas de funcionamiento de los partidos políticos en Chile son bastante deficientes. La reforma del 2015 del segundo gobierno de la presidenta Bachelet produjo una fragmentación gigantesca que hoy día nos tiene en el Parlamento con 22, 23 partidos, lo que hace muy difícil la gobernabilidad. Eso es un problema que va a enfrentar cualquier gobierno. Y en el próximo Parlamento algo se redujo, creo que fueron 13, 15 partidos, y hay otros 12, 13 que no cumplieron las reglas del umbral mínimo, que establece que uno tiene que tener 5% de la elección de diputados, o bien elegir a lo menos 4 parlamentarios, diputados, senadores. Entonces, es un avance en ese sentido, que se reduzca la fragmentación, pero creo que más importante es que se materialice en la reforma del sistema político, que al parecer habría un ánimo de legislar, ¿no? Tanto del gobierno actual como del gobierno entrante, que va a ser, yo creo, sin ninguna duda, del Partido Republicano, apoyado por las fuerzas políticas que están respaldando la candidatura de José Antonio Cast. Y yo creo que eso es súper importante, aunque no sea muy popular y a la gente no le importe tanto. Cuando la política funciona mal, el país funciona mal, esa es la verdad. Entonces, es bueno que se avance y es bueno que estos umbrales se apliquen, porque
es bueno que haya diversidad en la representación, pero un exceso de diversidad en la representación político-parlamentaria hace muy difícil la gobernabilidad. Te lo digo por experiencia, yo fui ministro de la SECPRE, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil, especialmente en la Cámara de Diputados, donde había muchos partidos. Dicho eso, Evópolis está dentro de los partidos que el CERVEL, con una interpretación nueva del mes de junio, estima que caen en causal de disolución. Porque la norma históricamente siempre se interpretó que era tener 4 parlamentarios en ejercicio, ¿no? Diputados o senadores, como dice la ley electoral. Y el CERVEL en junio sacó una nueva interpretación que son 4 parlamentarios en ejercicio, pero elegidos en la misma elección, en la misma, automáticamente, senadores o diputados. O sea, los senadores que están en ejercicio y que siguen 4 años más, el CERVEL no los considera. Y nosotros creemos que esa es una interpretación equivocada y obviamente la vamos a disputar en el TRICEL, que es finalmente quien resuelve esto. Cuando aquello ocurra, falta un tiempo todavía, los procesos de disolución no se han puesto en marcha todavía, porque primero el TRICEL tiene que calificar las elecciones y después de eso el CERVEL notifica a los partidos que caen en esa causal de disolución. Y nosotros creemos que es equivocada la interpretación del CERVEL y quien resuelve el TRICEL. Y te voy a poner un ejemplo súper práctico que yo creo que todos lo van a entender súper rápido. La interpretación del CERVEL podría llevar a que un partido, por ejemplo, tenga 10 senadores que siguen los siguientes 4 años y que elija solo 3 diputados en la elección. Y bajo la interpretación que el CERVEL adoptó ahora en junio, ese partido tendría que ser disuelto, ¿no? Teniendo 10 senadores y 13 parlamentarios en total. Eso es un absurdo, ¿no? Entonces, nosotros obviamente eso lo vamos a disputar, pero obviamente eso es algo que va a resolver el Tribunal Calificador de Elecciones. Y yo creo que lo más de fondo, esto ya es una cuestión de formalismo de cómo se interpreta la ley. En el caso de nuestro partido de Evópolis, obviamente tuvimos un mal resultado electoral, un 2,5% de las preferencias, elegimos solo 2 diputados, ningún senador, y por lo tanto tenemos un problema más de fondo que tenemos que resolver, y yo creo que ese es el principal desafío para un proyecto como Evópolis. Y en ese sentido, a lo mejor incorporar aquí a nuestro actual diputado y que va a continuar esta labor, ¿están trabajando en ello? ¿Tiene alguna relación con lo que dice nuestro invitado? Bueno, primero yo quiero ratificar un poco el problema de lo que significa la fragmentación política en el Congreso Nacional, que en el último periodo fue un caos igual. Así es. Y lo tengo que decir con nombre y apellido, por ejemplo, el Partido de la Gente, que ingresó con varios parlamentarios cuando yo ingresé, y no quedó ninguno. No quedó ninguno porque cada uno fue tomando su propia decisión individual, no como partido, sino que individual, de acuerdo a su mirada política y a sus propósitos individuales. Y al final, ¿qué ocurre esto? Que parlamentarios que se van descolgando, partidos muy pequeños, con muy poca representación, empiezan a tomar las grandes decisiones en el Congreso y empiezan a negociar su voto, independiente cuál sea su convicción, porque tú tienes una convicción, tú tienes que tener una convicción. O sea, cuando yo soy candidato y me enfrento a la ciudadanía, le digo, mire, esto es lo que yo pienso de Chile y esta es mi convicción y yo lo quiero representar. Lo peor que puede pasar es que después en el camino tú traiciones a esas personas que te dieron el voto para que tú llegues al Congreso Nacional. Entonces, a mí me parece que tiene que haber una reforma al sistema político, efectivamente, aumentar el umbral de los afiliados. Tiene que también haber algún tipo de sanción para el diputado que renuncie a su comité parlamentario o a su bancada, porque de lo contrario es imposible llegar a buenos acuerdos. Y lo peor que tú puedes ver en el Congreso es que tú no sabes una persona hacia dónde va. Y al final lo que hace el gobierno de turno, en vez de llegar a un gran acuerdo con la bancada que tiene más parlamentarios, está más preocupado de los que tienen menos. De los que tienen menos, o del diputado o de la diputada que dicen, ¿sabes qué? Este tiene precio. Tiene precio. Y eso realmente es muy, muy lamentable, porque al final terminas en la política pequeña y no logras avanzar en los grandes acuerdos y de lo que necesita el país. Ahora, me parece que hoy día el Partido de la Gente tiene una oportunidad para modificar o cambiar esa mala actitud que tuvo. Esa mala actitud porque yo los conozco a la mayoría y de repente los vi, algunos que estaban en la izquierda votando, después con la derecha, después con el centro,
Pero no por convicciones, yo quiero dejar súper claro esto, no por convicciones, sino por una negociación. ¿Y qué tipo de negociación? Digamos las cosas como son. Oye, necesito este proyecto. ¿Están dispuestos a dármelo? Personales. Exactamente. ¿El gobierno está dispuesto a esto? Sí, no. Y ahí depende el voto. Y eso te rompe todo lo que es el Congreso. Los esquemas, claro. Así es. No, totalmente. Lo digo como de acuerdo. experiencia de lo que ocurre en la práctica en el Congreso. Es súper bueno transparentar eso. Y lo otro, diputado. disculpa, el diputado que no está de acuerdo con su bancada y que le dijeron que no un día, pesca sus cosas, Y renuncia. o en su comité y renuncia. Opino exactamente lo mismo. Y resulta que tú ocupaste un partido político, te dieron la posibilidad, Te apoyaron. te apoyaron un sector, hubo gente que votó también, porque hay gente que igual vota de acuerdo al partido que tú perteneces, A los lineamientos que uno da. y te fuiste Exacto. al principio. Y creo que eso también no corresponde. Sí, bueno, esperemos que se concrete. Antes de continuar, nos quedan algunos minutos, no puedo dejar de preguntarte, Gonzalo, si viste un artículo que salió publicado de Pablo Ortúzar, de La Derechita Valiente. Sí, sí, esta es una columna que salió hoy día en La Tercera, de Pablo Ortúzar, que acaba de lanzar un libro que se llama Dignos, Crónica del Estallido Social, que es un relato en formato de crónica, ¿no? O sea, en el fondo, donde se va documentando día por día cómo fueron los hechos que ocurrieron antes, durante y después de ese periodo tan difícil, tan complejo que fue el 18 de octubre, el estallido, ¿no? Y sí, pues yo creo que Pablo Ortúzar básicamente lo que plantea ahí es algo que tiene a mí por lo menos me hace mucho sentido, que es que algo que fue muy cuestionado en su momento por algunos sectores de la derecha, que el presidente Piñera no optara por un enfrentamiento directo entre las Fuerzas Armadas y quienes estaban protestando después del estallido, ¿no? Y buscar una salida institucional, un camino político, ¿no? Y pacífico, sobre todo a través de este acuerdo constitucional. Eso fue muy cuestionado, especialmente por quienes hoy día van a ganar la elección, ¿no? Acusando de que el presidente Piñera no tuvo coraje, no tuvo pantalones, no tuvo la valentía. Cuando es justamente lo contrario. Ese era el camino fácil, la vuelta corta, y lo que era difícil, la vuelta larga, lo más complejo, era evitar un enfrentamiento que pudo terminar mal, ser muy brutal y significar un gran costo para el país y para los chilenos y para nuestra convivencia por años, ¿no? Como fue el 73, que hasta hoy día nos divide, ¿no? Y parece que cada día nos divide más. Y lo que dice Pablo Ortúzar en esta crónica y en este libro, en su columna y en el libro, es que dice que la decisión fundamental fue la noche del 12 de noviembre, cuando el presidente, en vez de sacar a los militares, llama a un acuerdo para superar la crisis, ¿no? Porque si hubiera sacado a los militares, con la tensión que había, probablemente hubiésemos tenido decenas o cientos de muertos, un enfrentamiento tremendo, los militares acorralados por temas de derechos humanos, el gobierno probablemente hubiera caído, una izquierda muy fortalecida, con mucho más impulso para hacer esa agenda para impulsar esa agenda radical que quería transformar todo, ¿no? Y que quería echar abajo todo lo que eran nuestras instituciones, todo lo que es la forma en que se está organizado nuestro país, ¿no? En términos económicos, sociales, políticos. Y que lo más grave de todo hubiera sido que la derecha nuevamente hubiera quedado, digamos, socavada en su legitimidad, dando explicaciones por haber propiciado este enfrentamiento, ¿no? Y la izquierda dando lecciones de moral desde la altura, ¿no? Y nada, pues cuando el presidente opta por lo contrario, por buscar un acuerdo, una salida democrática y pacífica y no propiciar un enfrentamiento, finalmente, hoy día, ¿qué es lo que vemos? Es que la izquierda es la que tiene que dar explicaciones del octubrismo, ¿no? La izquierda es la que tiene que mostrar que sí tiene un compromiso democrático y la izquierda es la que está dando explicaciones. Y por eso hoy día a la izquierda le va a ir muy mal en la elección. Ya le ha ido muy mal en los últimos años, sobre todo cuando perdieron de manera apabullante el plebiscito del 2022, pero hoy día probablemente José Antonio Kast, que representa al amplio mundo de la derecha hoy día, va a sacar en torno al 60% y la izquierda va a sacar en torno al 40%. Y eso que como que ya no nos sorprende si uno mira la historia de Chile, es una cuestión inédita. Que la derecha en Chile hoy día tenga capacidad de convocar una mayoría tan grande y que se sienta representada por su idea, y eso es lo que dice Pablo Ortúzar y yo lo suscribo, en buena medida tiene que ver con esa decisión del presidente Piñera, que era una decisión difícil, que requería mucho coraje y mucha valentía. Y lo paradójico, la ironía, así es la política, es que quienes más cuestionaban esto
eran precisamente José Antonio Cast y los republicanos, y hoy día se ven muy favorecidos por esta decisión del presidente Piñera, ¿no? Pero así en la política tiene esta vuelta extraña, y enhorabuena que así sea, ¿no? Enhorabuena que finalmente las cosas vayan encajando en su lugar, se reconozca que esa decisión del presidente Piñera no solo fue muy sabia, sino que requirió mucho valor y mucho coraje, y uno esperaría ahora que esa derecha que fue tan crítica también vaya reconciliándose con ese momento. Algo de eso hubo en la reunión entre José Antonio Cast y la familia Piñera hace algunos días atrás. Y la gran duda, y aquí se los dejo planteado, es cómo se va a comportar la izquierda. Si va a ser tan dura, tan implacable como fue, y no va a dejar gobernar al futuro presidente José Antonio Cast, y va a tratar de echar abajo al gobierno, como dijo Landerreche, va a tratar de hacer de nuestro país un maldito infierno, ¿no? De protestas, en fin, de todo lo que vimos, o va a aceptar que la derecha tiene legitimidad y tiene todas las credenciales para gobernar como las tiene, y se va a poner a la altura de las circunstancias. Bueno, eso es lo que se va a empezar a despejar a contar de mañana. Dado el nivel de toda la interrogante, acá tenemos a nuestro diputado. Quiero hacerle una consulta a Gonzalo, ahora como panelista, como entrevistador. Porque está muy interesante la conversación, porque efectivamente todo indica cuál va a ser el resultado de esta tarde. El tema es qué es lo que viene para el futuro, en la derecha como tal. Ahora, respecto a la gobernanza misma, yo creo que la izquierda va a ser durísima. Va a ser durísima. Yo creo que las acusaciones constitucionales contra los ministros va a ser pan de cada día. Ojalá me equivoque, pero yo creo que va a ser así. Ahora la pregunta es, Gonzalo, ¿cómo esta derecha que hoy día es tan amplia, ¿cierto? Estamos hablando casi del 60%. ¿Nos colocamos de acuerdo? El gran desafío para gobernar, el gran desafío para darle estabilidad al país y realmente buscar un nuevo rumbo y recuperar nuestro país, recuperar el empleo, el crecimiento, lo laboral, la seguridad y la certeza. ¿Cómo lo ves tú con la experiencia que tienes, ¿cierto?, de haber formado parte del gobierno del expresidente Piñera? Yo, si tú me preguntas, Mauro, yo creo que la experiencia de esta primera vuelta, entre primera y segunda vuelta, ha sido súper positiva, y eso marca un poco la línea a seguir, ¿no? Tuviste que todos los partidos se cuadraron rápidamente. A diferencia del 2021, aquí no hubo ningún drama, todos se matricularon con José Antonio Cast, con su campaña, y todos hemos estado apoyando nosotros aún con las dificultades que tenemos como partido, que tenemos este riesgo de que quizás nos notifiquen una disolución, pero hemos estado cuadrados entendiendo que más allá de las diferencias al frente hay una candidata al Partido Comunista que por más que trate de aparecer como moderada, es comunista desde los 14 años, y el Partido Comunista en ningún lugar del mundo ha traído nada bueno para los países donde se ha implementado. Además, no hay que olvidar que nunca el Partido Comunista ha ganado un gobierno de manera democrática, donde gobiernan generalmente o llegan por la fuerza, o bien una vez que llegan después destruyen la democracia, como el caso de Venezuela, que es el caso más dramático, ¿no? Es terrible. Entonces, esa es la línea, y si tú me preguntas en la práctica cómo yo lo materializaría o qué es lo que sugeriría, los programas de gobierno al final son hojas de ruta bastante generales y bastante vagas que dan para muchas cosas. Yo creo que lo que tiene que hacer José Antonio Cast, lo que debiese hacer, es fijar una especie como de mínimos comunes de lo que se va a abordar y lo que va a ser parte de un programa de gobierno. O sea, invitar a un proyecto muy concreto, muy definido, muy nítido, con horizontes muy claros, porque eso es lo que facilita y despeja que todos los que quieran sumarse puedan aportar, puedan apoyar al gobierno, y evita lo que tú mencionabas, los descuelgues, los discolajes, las sorpresas, que es lo que te empieza a desangrar. A nosotros lo que nos pasó mucho, y quizás fue un error durante el segundo gobierno del presidente Piñera, es que teníamos un espectro muy amplio de reforma y de medidas, y eso obviamente nos fue desgastando y empezó a generar algunas dificultades y tensiones al interior de la coalición de gobierno. Y después, bueno, vino el estallido y ahí ya fue un desbande, digamos. Casi todo Chile votó a favor de los retiros, digamos, en contra de lo que el gobierno en ese momento promovía. Entonces, raya para la suma, yo creo que lo que debiesen hacer mañana es sentar a todos los que han formado parte, digamos, de la coalición o del sector que está apoyando al gobierno, que es más o menos la coalición del rechazo. Eso hay que institucionalizarlo, pero sobre todo darle mínimos comunes. Sí. Esto no puede ser un gobierno de máximos, tiene que ser un gobierno de mínimos, que puede sonar a poco, pero si los mínimos son resolver la seguridad, recuperar la economía, poner orden en el tema migratorio, con eso es más que suficiente para un gobierno, y teniendo las reglas claras, yo creo que se facilita mucho ese proceso hacia adelante.
Un gran desafío, Gonzalo. Sí. Un Así gran es. Yo, desafío. yo sí quiero resaltar que mientras sea posible resolver los problemas con una salida política, con una salida negociada, con conversación, ya sea a nivel del Congreso, con un gobierno, siempre va a ser la mejor salida. El tema de la fuerza y de las armas, yo creo que tiene que ser claramente siempre la última. Y cuando ya se considera que es la última, aún así hacer un esfuerzo adicional para Sí. no llegar a esa instancia. Yo concuerdo contigo, Alejandro, y tiene que ver con que también las Fuerzas Armadas trabajan y su objetivo es otro, es cuidar a todos los ciudadanos frente a los externos o a romper los principios que nos unen como chilenos. Incluso estoy de acuerdo con lo que mencionaba Gonzalo, ¿cierto?, en relación a que nuestro expresidente Sebastián Piñera tuvo una valentía impresionante porque él sabía, y yo concuerdo en ese tiempo que muchos lo criticaron, pero hoy en día yo siempre digo gracias, es porque si él le hubiese sacado a los militares a la calle de una forma en primera instancia como se pedía en algún momento, íbamos a tener un golpe cívico. Y va a quedar más complejo el estado de lo que ya fue en ese instante. Entonces, eso por algo estamos en un país con democracia, en donde debemos aprender nuevamente a hablar, a comunicarnos, a mirarnos a las caras y decir simplemente, no concuerdo contigo, pero busquemos el tema en común. Y creo que es el gran desafío que tenemos hoy en día y que estoy segura también junto a muchos que va a ser la derecha y que debemos romper los esquemas de los extremos, sino que buscar la conversación para todos. ¿Qué opina usted, don Mauro? Yo creo que mañana es un día clave. ¿Cuál va a ser la actitud? Porque una es la actitud de candidato, Mm. otra es la actitud de autoridad electa, y más aún de presidente electo. Y yo espero efectivamente, como dice Gonzalo, que José Antonio Kast, de ser electo en esta tarde, tenga la capacidad, tenga la sabiduría, ¿cierto?, de poder convocar a este gran sector de la ciudadanía y de diferentes colores políticos, ¿cierto?, que lo están hoy día apoyando para darle gobernabilidad a Chile. Porque a mi entender, abro comillas, la luna de miel, explico la luna de miel, es cuando la ciudadanía, ¿cierto?, está contenta con la Está autoridad, enamorada. va a ser corta. ¿Cómo es una luna de miel? Va a ser corta y la ciudadanía... Yo no tuve luna de miel, la mía sí que fue muy ¿Sí o no, corta. Pato? Pato al contrario. ¿Va a ser corta o no? Yo quiero una Va a luna de ser miel. cortita la luna de miel y la ciudadanía va a empezar a exigir resultados de la nueva administración. Así es. Y esa nueva administración tiene que estar unida, tiene que estar clarita cuáles son sus objetivos y para dónde vamos. Y digo, mira, vamos, no que vayan, vamos para que todos, porque de lo Así contrario, al primer fraccionamiento, al primer quiebre, al primer tema de indecisión y ambigüedades, lógicamente la izquierda se va a aprovechar y va a golpear con todo y nos va a querer, ¿cierto?, decir, miren, no hubo ni un cambio, no hubo ningún tipo de avance y políticamente vamos a empezar a decaer. Bueno, yo quiero agradecerle la participación, Evelyn, No. diputado Mauro González, Gonzalo Blumel, muchísimas gracias. Estamos ya pasados en el tiempo, así que Ya nos están mirando. Muy buena conversación. sí, vamos a tener que repetirla, Gonzalo. ¿Mm? No, Alejandro, Evelyn, Mauro, muchas gracias. Estén bien. Nos vemos, que abrazo. tengan todos buen domingo y seguimos acá en Radio El Conquistador. Nos vemos. Bien, gracias, chao. Una pausa y seguimos con esta cobertura especial de elecciones 2025 en El Conquistador, Red Los Lagos.